mí no me gusta que aplaudan al inicio, porque ustedes no saben si yo voy a decir algo que a ustedes les satisfaga. Entonces, no, déjenlo no para el es final. a usted que lo aplaudí. Y lo que usted diga está bien. Ah, ok, gracias. Pero me alegra muchísimo, gracias por esas palabras. Miren, yo no me sentaba en mis clases y no era por nada, era porque no me veían los estudiantes. Entonces, me gustaba, a no ser que el círculo fuera muy pequeño y estábamos en una mesa, como la materia Filosofía de la Tecnología, donde sí nos sentábamos en una mesa, allí, medio cuadrada, medio redonda. Y me alegra muchísimo ver colegas acá de larga data, exalumnos, y que hayan organizado esto para escucharme. Eso me satisface, no me infla el ego, sino que me satisface poder de nuevo hablar en un auditorio en la UAS, porque aquí yo di mis mejores años, ¿no? En esta universidad. Aquí yo invertí mis mejores años. Miren, esta temática yo la vengo trabajando hace bastante tiempo. Y como decía Eulogio y Minaya, no ha sido improvisado. Yo no me considero experto. Lo peor que le puede pasar a un filósofo es que le llamen experto. Y no voy a entrar en esa discusión, pero es lo peor que le puede pasar, porque entonces estaría enfrentado a Sócrates, a Ortega y Gasset, a muchos, al propio Marx. Pero bueno, de alguna manera uno trabaja temas, y en ese sentido, pues, hasta cierto punto se especializa, ¿no? Obviamente el tema del medio ambiente no es en sí mismo un tema filosófico, pero sí se puede hacer una filosofía del medio ambiente. De hecho, existen muchísimas corrientes, el medio ambiente tratado desde la perspectiva filosófica. Y para los que saben o entienden, tienen claro qué es la filosofía, pues decía Ortega y Gasset que la diferencia del filósofo con otros profesionales, con otros mortales, es que el filósofo mira desde el horizonte. Mira la realidad desde el horizonte. No la mira ahí, no la tiene a la vista frente a frente, sino que la mira, da esa visión lejana, esa visión de conjunto, esa visión de totalidad. Es la tendencia del filósofo. Y bueno, si uno quiere filosofar, y alguien escribió un libro que se llama Si quieres filosofar, un ex alumno mío y maestro que está allí sentado, y después yo utilicé su libro para la materia Introducción a la Filosofía, y me servían muchísimos esos textos que él coleccionó allí, porque sí son un inicio, son un adentrarse al filosofar, y yo así lo tomé, y creo que en algún momento se lo dije, me sirvió de mucho ese libro, porque es una colección, uno no tiene que andar mandando a los estudiantes a buscar. Yo espero que se anime a hacer una siguiente edición, si ya no la ha hecho todavía. Pues bien, miren, entonces la filosofía trata estos temas. Por eso, cuando a Eulogio le hicieran esa pregunta, probablemente Eulogio se dijo: qué pena que no es filósofo esa persona, porque entendería que el medio ambiente sí se puede ver desde la perspectiva filosófica, que la sociedad puede verse desde la perspectiva filosófica, que el ser humano puede verse desde la perspectiva filosófica, que el feminismo y todo el movimiento de las mujeres puede verse, el movimiento obrero, todo esto puede verse desde la perspectiva filosófica, que la historia puede verse desde la perspectiva filosófica y la tecnología puede verse desde la perspectiva filosófica. Cuando hablaban del pionero con el que yo tuve la suerte de estudiar, porque fue una suerte y una feliz coincidencia, fue el doctor Carl Mitcham en la Universidad Politécnica de Nueva York. Me alegré muchísimo porque por lo que él me recibió en otra universidad, no voy a narrar esa anécdota, me rechazaron. Y él dijo: pero eso que tú traes es lo que yo andaba buscando como discípulo. El otro dijo: no, los rusos no enseñan filosofía, los rusos hacen ideología.
Y yo no voy a entrar en esa discusión porque en alguna parte la escribo y todavía esa historia está por escribirse. Así que no le voy a dar más. Bueno, entonces yo comienzo para que tengan sepamos de dónde comenzó esto, por lo menos en mi perspectiva. ¿Dónde comenzó todo eso? Yo comienzo diciendo que la era moderna es la era de la división y fragmentación de la realidad. La división y fragmentación de la realidad. Obviamente, las ciencias modernas no hubieran existido si no es en base a la fragmentación. Se desprenden de la madre, entre comillas, filosofía, como se le decía al saber filosófico, y comienzan a especializarse, a estudiar la realidad de manera fragmentada, en fragmentos. Y nacen las ciencias naturales primero, después las ciencias de la historia, las ciencias sociales, y así sucesivamente. Se van especializando. Es decir, van desmembrando el conjunto, la totalidad, para estudiarla por partes. Y eso no es malo, eso no es negativo. El problema es que se olvidan entonces de reconstruir esa totalidad, ese todo que desmembraron, que fraccionaron. Y se da la casualidad que muchos de esos que son especialistas en un fragmento luego incursionan en otros fragmentos que no dominan, e incluso hablan del todo que tampoco dominan. Por eso es que un amigo de los filósofos decía: yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada. En el sentido de los especialistas, y menciona al artista, menciona al artesano, menciona toda esta gente que cree que sabe porque sabe un poquito de la realidad. Y él decía: no, yo no sé nada, pero era en el sentido de ese saber fragmentado. Que si yo bien sitúo a la modernidad en ese fraccionamiento, viene desde lejos. Y la crítica a ese fraccionamiento viene también desde lejos. Entonces, la era moderna es la era de la fragmentación de la realidad y del conocimiento que de esa realidad tenemos los humanos. Entonces, dos aspectos: división social del trabajo y fragmentación del conocimiento. Son dos fenómenos que significaron pasos gigantescos. Óigase bien, yo no estoy diciendo que eso fue malo. Significaron pasos gigantescos en la edificación de la sociedad capitalista moderna, particularmente en el desarrollo de sus fuerzas productivas, de la economía, pero que a la vez han conducido a la más sofisticada alienación de la condición humana. Esta expresión es muy general y muy de carácter filosófico. Yo espero que no se asusten y se me duerman los estudiantes, pero en síntesis, que han conducido a esa pérdida de la visión de totalidad, del entendimiento de la realidad, que sería estar enajenado, estar fuera de su sano juicio, ¿no? Entonces, esa historia de fragmentación y de división del trabajo, a la vez que impulsó el desarrollo de la humanidad, lo está, lo está degradando, porque cuando no reconocemos la totalidad, degradamos la totalidad. Cuando el conocimiento se queda solamente en la fracción, entonces ese conocimiento es limitado, es un conocimiento limitado. Pero eso no quiere decir que las ciencias que se basaron en esa fragmentación no hayan hecho lo suyo, no hayan dado ese tránsito. Y claro, de la mano de una ideología o una filosofía que fue el positivismo. De eso saben muy bien mis colegas filósofos, el positivismo, ¿no? Es decir, una corriente filosófica que hizo suya esta fragmentación en el entendido de que solo el dato positivo, solo el dato sacado de la realidad producía conocimiento. Lo otro era bla, bla, bla. Los filósofos, bla, bla, bla. Los teólogos, bla, bla, bla. Eso no es la realidad. La realidad hay que cuestionarla y sacar información. No está mal, está bien. El problema es que en esa visión se dejan de lado muchos aspectos de la realidad que la ciencia, vista desde esa perspectiva, pierde, ¿no? Entonces, ese fue el problema. Yo
cito acá a un autor, porque fue el padre de la economía clásica, Adam Smith, que justamente se le considera el padre del liberalismo económico, es decir, de esa corriente que ahora que desembocó en esto que se llama el neoliberalismo ahora, ¿no? El neoliberalismo, que es simplemente el mercado. Dejar que las fuerzas del mercado sean las que regulen todo, dejar que las fuerzas del mercado sean las que digan si una cosa está bien o está mal en el plano económico. Eso se fue haciendo más, si se quiere, vulgar, entre comillas, hasta decir que, bueno, había que achicar el Estado, ya los neoliberales, que había que dejar que también el mercado regulara todo el tema social, todo el tema ambiental y todo esto fuera manejo del mercado. La vivienda, todo el tema de la educación, déjenselo al mercado. Los gobiernos no tienen por qué estar financiando eso, los gobiernos no tienen por qué estar sacando de la crisis a una sociedad. El mercado se encarga de eso. Y lo que primero que planteó Adam Smith, padre de la economía clásica, fue eso: dejar, dice que la gran multiplicación de producciones en todas las artes originadas de la división del trabajo da lugar a una sociedad bien gobernada, a esa opulencia universal que derrama hasta las clases inferiores. Eso se convirtió luego con el neoliberalismo en la teoría del goteo. Es decir, produzca mucho, dejemos que la sociedad crezca y algo le cae a los de abajo. Un empleíto, una limosna, el goteo, que filtre, que gotee hacia abajo, que se desborde la economía y que gotee. Eso se expresa, se manifiesta en expresiones polémicas entre comesolismo y no comesolismo. Esto no flojan nada, esto no sueltan nada, hay que soltar, porque no hay goteo, ¿verdad? No hay goteo. Dejen que roben, dejen que se llene las arcas, que algo le toca, ¿no? Algo le va a tocar. El boroneo. El boroneo. Bueno, entonces Adam Smith creía en eso. Pero a la vez, bueno, yo digo que no es difícil darse cuenta en esa cita hacia dónde llegó o llevó esa posición de Adam Smith, a la famosa trickle down effect, a la teoría del goteo. Todos sabemos de dónde nos viene eso, y todos sabemos lo primero que hacen los organismos internacionales cuando hay que sanear una economía es parar el goteo, reducir los programas sociales, reducir la mano del gobierno, la mano larga del gobierno, supuestamente subsidiando a los pobres. No los pobres que se las arreglan como quieran, como puedan. Es el mercado el que tiene que decir quién come, quién no come, quién se educa, quién no se educa, quién tiene salud, quién no tiene salud. Es el mercado. Ese es el neoliberalismo. ¿Humanista? ¿Humano? ¿O perverso? Claramente deshumanizado. Una sociedad deshumanizada que nos hace creer que el mercado va a resolver todos los problemas de la humanidad y todos los temas de injusticias, de privilegios, de desigualdades. Entonces, pero Adam Smith, que no era ningún tonto, esos pensadores, yo los admiro por eso, porque por más que tenían su sesgo hacia el desarrollo del capitalismo, eran gente inteligente. Nadie se convierte en padre de la economía, padre de la historia, por decirlo de alguna manera, diciendo disparate. Esta gente realmente dominaba el conocimiento de su época en cada área. Y Adam Smith decía, y cito: un hombre que pasa su vida entera ejecutando unas pocas operaciones simples no tiene oportunidad de ejercitar su entendimiento. En general, se vuelve tan estúpido e ignorante como es posible que llegue a serlo un ser humano. La uniformidad de su vida estacionaria la uniformidad de su vida estacionaria corrompe de un modo natural el empuje de su inteligencia. Destruye incluso la energía de su cuerpo y lo incapacita para emplear su fuerza con vigor y perseverancia en cualquier otro terreno que no sea
la actividad detallista para la que se lo ha adiestrado. De este modo, su destreza en su actividad especial parece haber sido adquirida a expensas de sus virtudes intelectuales y sociales. Es decir, esa cita ya dice la crítica que, a pesar de su optimismo en que el mercado podía solucionar los problemas, traía ya. Y claro, no es casualidad que de allí haya evolucionado Carlos Marx. No es casualidad que Carlos Marx fuera tal vez el último clásico, el último economista clásico. Esto yo lo debatí mucho en Estados Unidos porque me decían, Marx era un economista clásico también. Lo único que Marx planteó soluciones radicales, planteó la revolución, planteó la necesidad de que el capitalismo mismo se iba a transformar en su contrario, es decir, en un sistema social, no dominado por el mercado. Y vamos a ver más adelante dónde llegó Marx justamente con su posición. En fin, por eso digo, no es casual que con ese sentido crítico del fundador de la economía política clásica surgiera un Carlos Marx más adelante. Y también, claro, la filosofía de Hegel, que tenía el filo cortante de la dialéctica, y el socialismo utópico también, que se dice fueron las tres fuentes fundamentales de donde vivió Marx para conformar su teoría. A la par de los avances y fragmentación que, mediados por la invención y la innovación tecnológicas, introducía la división social del trabajo, se daban también los logros y la fragmentación del conocimiento, como dije hace un momento. Las ciencias se desgajaban unas tras otras y se diferenciaban del todo nociológico en que se incubaron dentro del todo filosófico, de la filosofía. La visión holística, totalizante del mundo, que fuera tradición de varias corrientes del pensamiento de tiempos anteriores, desaparecía para dar paso así a una praxis y a una visión fragmentada, unilateral, mecanicista y simplificadora del mundo, así como también del quehacer y el pensar humanos. Esa fragmentación sirvió cómodamente a la esencia excluyente y expoliadora del sistema capitalista que surgía. La estrategia de dividir para vencer ha sido aplicada por los humanos en los más diversos campos de acción, incluyendo el político y el militar. Para los ámbitos social y nociológico, José Nun, quien fuera ministro de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner en la Argentina, planteaba: la dominación opera mejor fragmentando, dividiendo, creando opacidad, haciendo que la gente se preocupe por aquello que le resulta más inmediato y tenga una idea vaga sobre lo que es la sociedad en su conjunto. Sepa que hay ricos, pobres, pero no conozca, no esté en condiciones de elaborar por sí mismo las mediaciones entre su experiencia inmediata y esa experiencia más global. Me gustó esa frase, ese fragmento de este autor, porque desnuda justamente lo que es ese conformismo con ese conocimiento inmediato, con la inmediatez, que es donde vamos a conectar con el tema de la sostenibilidad. Porque, como vamos a ver, si tenemos tiempo, el tema del medio ambiente, la destrucción, la degradación del medio ambiente viene de la mano con una visión inmediatista. Una visión inmediatista quiere decir, estamos frente a una necesidad que es de comer, que es de guarecernos, que son necesidades primarias, básicas, y la naturaleza es lo que está expuesto ante nosotros, y vamos a usarlo. Y viene esta polémica entre los ambientalistas no quieren que el país se desarrolle, no quieren que saquen los minerales, no quieren que tenemos riqueza pero no dejan que la exploten. Ahí están los haitises con muchísimos materiales, pero los ambientalistas se oponen a que se explote. Ahí está San Juan de la Maguana, que tiene oro, pero no dejan que se explote. Seríamos ricos, seguro que seríamos ricos. Para los que no saben,
aquí ha habido minerales sacados por las multinacionales. Vayan a ver, si no, lo que no conocen, vayan a Cabo Rojo, allá, donde se asentó una empresa llamada Alcoa Corporation, que sacaba la bauxita para producir aluminio, y se llevaron todo, y allí es un paisaje lunar lo que hay. No quedó nada. ¿Y cuál es una de las provincias más pobres de este país? Pedernales. ¿Enriqueció al país? No, pero mucho menos a la región donde se explotó. ¿Está enriqueciendo la Barrick Gold a Cotuí? No, si se descuidan va a envenenar todas las aguas. Entonces, cuidado con esto, que no se trata de no explotarlo. Hay una crítica muy severa al extractivismo, o sea, al extraer sin miramiento la riqueza, y entonces eso es problemático. Cuando yo trabajé en Costa Rica, trabajé en la cercanía de un parque, por eso digo experiencias de Costa Rica, donde hubo conflictos muy serios con los oreros artesanales, que sacaban oro de los ríos, pero que estaban destruyendo la flora y la fauna. Y Costa Rica lo sacó. Y duró muchos años, décadas, para irle dando otras formas de vivir a estos oreros artesanales y que dejaran tranquilo el parque. Porque allí había oro, y de hecho hay oro. Pero lograron que eso se conservara, porque es una de las regiones en Centroamérica más ricas, comparable incluso con la Amazonía. Se llama la península de Osa, es aquella bota que queda en la parte sur de Costa Rica, que se llama península de Osa. Y lo conserva. Pero si hubiera privilegiado el inmediatismo de que tenemos oro allí y hay que explotarlo, las multinacionales lo explotan y se lo llevan. ¿Para dónde creen ustedes que se lo llevan? ¿A enriquecer a quién? A nuestros países. ¿Qué le queda al país? Pregúntenle a los gobernantes qué le queda, cómo negocian esos contratos, y realmente, por más que se le saque, es una migaja. El mineral termina, se acaba y el ambiente queda degradado. Entonces es una contradicción entre cortoplacismo, vivir en lo inmediato, comer, alimentarse, es verdad, eso no se puede regatear, pero la pregunta es, ¿se puede hacer eso sin necesidad de degradar el medio ambiente hasta el punto de hacerlo ya no regenerable? Y la visión justamente de largo plazo que plantea que se puede hacer un desarrollo que sea sostenible. Entonces yo vi esa lucha y la vi en otras regiones, y finalmente la ganó la postura de conservarlos para las futuras generaciones y no destruirlo. En eso estamos, pero esta postura viene de lejos. Cuando se comenzó a hablar de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, ni siquiera se llamaba así. Lo que se planteaban eran límites al crecimiento. Y surgió en 1972 un libro que se llamó Los límites del crecimiento, escrito por un conjunto de autores, brillantes todos, encabezado por Donella Meadows, que yo la conocí en Costa Rica, ya murió, y escribieron los límites del crecimiento. El primer planteamiento realmente hacia la sostenibilidad, por lo menos en mis investigaciones, fue ese: poner límites al crecimiento, cuestionarse si era, y eso era muy serio en 1972, decir que había que poner límites al crecimiento. Todavía escandaliza. ¿Cómo límites? Hay que dejar que la economía crezca para que derrame el goteo, ¿no? ¿Cómo vienen estos ahora a plantear límites al crecimiento? Inaceptable. Y fueron muy criticados. Además porque planteaban, les decían maltusianos, porque ellos decían que había que poner límites al crecimiento, eran como neomaltusianos, se les decía, porque no era verdad que no había suficiente alimento. Había posibilidades, por medios tecnológicos, por medio del mercado, producir suficientes alimentos para la humanidad sin necesidad de poner límites al crecimiento. Pero allí se comenzó el debate sobre la necesidad de poner límites al crecimiento, que finalmente la teoría del desarrollo sostenible, por lo menos la más reconocida, incluye al final
como una parte importante. Poner límites, pero no lo asimiló del todo, porque esta concepción estuvo mediada por la mano larga de las corporaciones, ¿no? De las corporaciones multinacionales metidas en la ONU, porque esto fue obra de la ONU, ¿no? Esta concepción del desarrollo sostenible. Y cuando vemos los famosos objetivos de desarrollo sostenible ahora, yo le tengo una crítica, que no voy a hablar de eso ahora, pero se quedan cortos con los planteamientos que se hicieron en la primera ola del desarrollo sostenible, de la teoría del desarrollo sostenible. Corto, pero muy corto. ¿Por qué? Porque la verdad es que se convirtió en una moda. Se convirtió en una moda. Y de cuando en cuando los fondos no fluyeron, la ONU engavetó el desarrollo sostenible y se inventó los objetivos de desarrollo humano. Ahí entró plata, ahí entró dinero. Cuando se agotaron en el 2015 los objetivos de desarrollo humano, lograron meter de nuevo el desarrollo sostenible, porque ahí hay plata. O sea, burocracia. Para alimentar burocracia al final no pasa nada, porque eso no se evalúa, eso no es vinculante. Los gobiernos dicen y crean una serie de organismos burocráticos que se alimentan de recursos que entran y al final no pasa nada. Nada, no pasa nada. Entonces, cuidado con esto, porque si esto no se lleva a la base, a la sociedad, y se hace conciencia, las burocracias no dan saltos realmente. La burocracia no dan saltos en términos de solución de problemas. Entonces, no voy a hablar de los utopistas, pero los toco acá porque los utopistas se hicieron eco del tema político y social cuando se ligaba al clientelismo, cuando se ligaba a la burocracia. Justamente no resolvía los problemas. Esto plantearon los utopistas, de donde también Carlos Marx bebió, y decía por ejemplo Saint-Simon, un utopista, un socialista utopista, que la toma de decisiones sería confiada no a gobernantes, cuando llegara el socialismo, no a gobernantes arbitrarios, elegidos en base al clientelismo, cualquier parecido, pura coincidencia, esto fue en el siglo XIX, sino a directores generales seleccionados sobre la base de sus habilidades profesionales, claro, meritocracia, para quienes la política no vendría a ser otra cosa que la ciencia de la producción. Es decir, no ponga en manos la gestión del Estado, no la ponga en manos de ignorantes, de los que sembraron más banderas, de los miembros del partido, los compañeritos, póngalo en manos de los que tienen méritos para hacer eso, de profesionales que sepan gestionar. Tanto tiempo que eso ya se viene hablando y no ha sido escuchado, o por lo menos no ha calado. Ese modelo socialista utopista, como sabemos, no cuajó, y hubo intentos, obviamente, hubo intentos prácticos incluso. Hubo intentos tan serios que un capitalista llamado Robert Owen en Inglaterra, que era un capitalista, que era utopista, que creía en el bien social, ¿qué creen ustedes que hizo? Repartió sus empresas a los obreros, las acciones, las ganancias para que los obreros vivieran bien. Utopía. Adivinen qué pasó luego. Quebró. Las empresas quebraron. Porque el capitalismo no resiste eso. El capitalismo necesita explotar al obrero, no socializarlo, es explotarlo. De ahí sale la ganancia, lo que Marx llamó la plusvalía, o sea, el valor excedente, el valor que el capitalista se apropia porque deja de pagarle al trabajador. Entonces, Marx, que era heredero de esa corriente utopista, plantea la cosa utópica, plantea las cosas diferentes. Él saluda el advenimiento de las ciencias naturales. Él entiende que estas, y cito, han invadido y transformado la vida humana, más que todo por medio de la industria, y han preparado la emancipación humana. Oigan bien, la tecnología, la industria ha preparado la emancipación humana. Si bien su efecto inmediato tuvo que ser
un fortalecimiento de la deshumanización del hombre, de la deshumanización. Pero él decía, eso se supera. Más adelante, él va a decir, y lo cita acá un autor greco-francés, Costas Axelos, una vez la alienación tecnicista sea superada, decía Marx, la técnica será capaz de desarrollarse de una manera integral y no alienante, enajenante, sino siempre y cuando la misma sea mantenida bajo control de la totalidad de la comunidad humana, de la sociedad. La planificación multilateral de la producción técnica deberá prevenir que ésta no genere alienación y trastornos. Aspiración también bastante utópica, porque todos sabemos que el modelo de Marx tampoco fructificó, o hasta ahora no ha fructificado, porque el ensayo que pretendía basarse en Marx no llegó muy lejos. Eso es otra polémica. Yo creo que sí hizo mucho, pero no construyó la sociedad igualitaria que se proponía Marx. Estas ideas de Marx sobre la alienación provocada por un lado por la fragmentación generada por la división del trabajo y por la apropiación privada capitalista de los resultados del avance científico y tecnológico, por otro lado, constituyen las primeras simientes de lo que sería más tarde su concepción materialista de la historia, materialismo histórico. Un esfuerzo moderno por constituir una visión integral, totalizadora de las estructuras sociales, infra y super, de su dinámica e interacciones condicionantes. Una visión de totalidad que no era otra cosa, esa que planteaba Marx, que no era otra cosa que la reconstrucción y apropiación mental, intelectual de las complejas relaciones que se establecen a nivel de la base productiva en interacción con todas las superestructuras políticas, ideológicas y culturales de la sociedad. Con esta visión de totalidad integral y holística, Marx aspiraba a sentar las bases no solo para la superación de la visión fragmentada del mundo inaugurada con el advenimiento del capitalismo, sino a la vez para la generación de una praxis holística multilateral que superara a sí mismo la simplificación y la unilateralidad de las relaciones de los humanos consigo mismos y con su entorno, con el medio ambiente. Contrario, sin embargo, a esta visión de totalidad de Marx, la evolución del pensamiento científico fragmentado que surgió de la modernidad continuó profundizando el fraccionamiento y la dispersión por medio de la especialización. Es decir, no paró. Marx no le ganó la batalla a la fragmentación, al pensamiento fragmentado. Surgen nuevas corrientes neopositivistas que vienen de nuevo a argumentar en favor de la superespecialización, en favor de que todo el mundo tiene que hacerse especialista. Y eso, la gente se infla cuando le dicen especialista, es un experto, conocimiento experto, el especialista. Bueno, a estas alturas, inflarse porque le digan especialista, repito, es no tener ninguna conciencia de lo poco que se domina cuando usted es un especialista, de lo poco que se domina. Eso no quiere decir que no sean necesarios los especialistas, eso no quiere decir para nada. Bien que vamos del especialista, el cardiólogo, el otorrino, el que maneja una cosita así, el páncreas, todo lo que el internista, todos manejan un poquitito del cuerpo humano, que es un sistema. Pero cuando usted le pregunta, dice, no, váyase al especialista tal. No, lo mío es esto. Lo mío es el corazón. Vaya, pregúntele al que maneja la pleura, al que maneja... Bueno, y es verdad, el más serio hace eso, si no es que también trata de operarlo de otra cosa, ¿no? De la que él no domina. Pero está bien, está bien. Lo que pierde de vista, repito, el especialista es esa visión de totalidad. Es entender que la medicina debe ser una práctica integral.
es entender que por lo menos debe hacer equipo, por hablar de la medicina, debe hacer equipo con otros, para entre todos tratar de ver el sistema, el organismo como sistema, el cuerpo humano como sistema. Y lo mismo pasa con las ciencias sociales, ¿eh? Lo mismo pasa. El sociólogo cree que tiene la visión, el psicólogo social, el economista, perdón de los economistas, muchos no creen que ellos sean cientistas sociales, ellos son economistas, ellos son científicos, al mejor estilo positivista del positivismo, porque ellos se basan en datos, ellos manejan datos, cifras duras, ¿no? Ellos no andan especulando como los economistas, los sociólogos, los filósofos, sobre todo los filósofos. No. Ellos manejan datos duros, datos científicos, el mejor espíritu del positivismo, ¿no? Y ahí sale la ciencia pura. Y eso de metodologías cualitativas, no, eso no. ¿Para qué? Eso es opinión. Eso es opinión. Entonces los cientistas sociales son opinólogos, no son científicos. Perdón. En fin, nada en contra de los cientistas naturales, ellos son científicos, de los cientistas económicos, ellos también. Lo que de nuevo planteo es la limitación. La limitación al ver nada más una fracción del todo. Una fracción del todo. Lo mismo va a pasar con el medio ambiente, con esa visión fraccionada. Medio ambiente, la naturaleza es un sistema, son sistemas. Ah, no, los manglares, pero si hay muchísimas especies que se pueden explotar, ¿qué con los manglares? ¿Cuál es el problema de los camaroncitos, de los moluscos, de los cangrejitos? Nadie come con eso, a no ser que los atrapemos. Pregúntele a un biólogo para que le diga cuál es el rol. ¿Cuál es el rol de los moluscos, de todas las especies que habitan en el manglar? ¿Por qué no se debe destruir el manglar? Los arrecifes de coral, ¿cuál es el rol? Es la misma alimentación del resto de la fauna, es la misma conservación del resto de la fauna y la flora acuática. Entonces es un sistema. Cuando se resfría en un sitio, se siente por acá. Por ahí he oído hablar en estos días del tema del sargazo. Y que una hipótesis científica, iban los científicos, parece ser que es resultado del cambio climático. Que está por ahí, están buscando por ahí. ¿Por qué el cambio climático? Porque pareciera que el cambio climático ha modificado las corrientes marinas que mantenía en el llamado océano del Sargazo, por allá, yo no sé dónde queda, pero lo mantenía allí. Y pocos salían a otros mares, pero ahora los ha sacado. Esas corrientes, todas ya desequilibradas, todo el ambiente desequilibrado, está echando fuera el Sargazo con el problema que nos estamos encontrando para el turismo, para la calidad de las aguas, porque no es solo el Sargazo, es la calidad de las aguas y de la alimentación de otras especies en el mar, porque acaba con eso, porque tiene sustancias venenosas y no acabamos de dar con una solución para eso. En fin, el medio ambiente también es sistémico, es un sistema. Los sistemas naturales, cuando destruimos una especie, no es que esa especie se destruyó y no pasa nada. Ajá, y las cadenas alimenticias y las cadenas de vida. No es que no pasa nada, es que vamos degradando el ambiente. No es que vamos a morir de la noche a la mañana, pero vamos degradando el ambiente donde estamos obligados a existir, ¿no? Entonces, vuelvo con la visión filosófica, porque si se pierde de vista esta visión sistémica, a la par que fomentamos el especialismo, las especialidades, bueno, debe buscarse un equilibrio, porque si perdemos, cuando preguntan a veces preguntan, ¿y para qué sirve un filósofo? Yo digo, bueno, no sé si era Eulogio que me lo contaba, la misma pregunta ya te dice a ti que esa persona no vale la pena ni siquiera explicarle para qué sirve un filósofo. Y cuando a mí me hacen la pregunta, yo le digo, para nada, absolutamente para nada.
Porque esa pregunta es totalmente inadecuada, por no calificarla de otra manera. Es totalmente inapropiada, y mucho menos hacérsela a un filósofo. Mucho menos hacérsela a un filósofo. Porque quienes mantienen viva esa visión de totalidad, esa necesidad del enfoque complejo, del enfoque sistémico de la realidad, para no perder de vista, como se dice tradicionalmente, para que los árboles no nos impidan ver el bosque. Esa metáfora es interesantísima, porque yo he estado en bosques realmente ricos, y uno se da cuenta de lo que significa entender el bosque como complejidad, como sistema, y entender solo una especie separada, ¿no? No entiende nada. Como el especialista no entiende nada de la complejidad de la realidad, cuando solo entiende ese fragmentito, ¿no? Entonces la metáfora sirve para entender esta crítica a ese predominio del especialismo, o a esa visión inmediatista que ve nada más los recursos para comérselo. Y no importa que nos estemos comiendo el último cangrejo, la última langosta, no importa, yo tengo hambre. Y el hambre no espera. Y punto, y me la como. Aunque sea la última langosta preñada, con miles de huevos que podrían seguir reproduciendo la especie. No me importa, la echo al caldero y me la como. Porque yo tengo hambre. Y a mí no me importa. Alguien dijo por ahí que el mal comido no piensa. Pues sí piensa, solo que con el estómago. Sí, porque no tiene otra manera de entender las cosas que no sea a través de su necesidad básica, que es comer. Es verdad. Imagínense un niño frente a una charla como esta, sin comer, sin haber comido. Un estudiante, y a mí me pasó muchas veces. Profesor hablando, teoría y todo, yo con hambre. ¿Qué entendía yo de eso? ¿Qué iba a entender? Yo me imaginaba otra cosa cuando él hablaba. Y cada cosa que decía que podía relacionarla con comida, relacionaba. Bien, pero eso es cierto. Vamos entonces a ver cómo esa teoría desemboca en el crecimiento, en el neoliberalismo, de la manera más burda, ¿no? Y este autor, que yo conocí aquí en esta misma universidad en los 80, Ezequiel Anderegg, dice lo siguiente, argentino es el sociólogo: la fetichización del crecimiento económico como la meta de la sociedad y el ganar dinero como el gran objetivo de la existencia nos ha llevado a esto. La situación actual no es otra que el fruto de una civilización del despilfarro, de un desarrollo sin finalidad humana y de existencias personales sin sentido de la vida. Decía este señor en los 80. Entonces, estamos hablando que hay un enfoque crítico, tenemos que rescatarlo, tenemos que traerlo a las aulas, tenemos que, de nuevo, infectar a estudiantes, infectarlo con la idea de que un mejor enfoque, un enfoque más completo es posible, y que en base a ese enfoque más complejo de la realidad, sea social, sea natural, sea humana, en base a ese enfoque se pueden plantear soluciones, mejores soluciones para la encrucijada humana. Pero la pregunta que yo mismo me hago es: ¿existen o no salidas para esta encrucijada? ¿Está la humanidad en capacidad de recomponerse y continuar adelante hacia nuevos derroteros de desarrollo armónico con la naturaleza y de realización humana plena? Yo pienso que sí, pero esas salidas exigen transformar la realidad. Sin transformar la realidad, no hay manera que se pueda salir adelante. Vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en la misma lucha entre el inmediatismo y el mediatismo, entre los que predican en el desierto y los que
multiplican el pan para que la gente coma. Pues sí. ¿Y quién gana? Difícil. ¿Quién gana esa batalla? Cuando la mayoría está a nivel de entender o de guiarse por sus necesidades básicas, al nivel más básico. Es difícil. Entonces, en 1990, esa misma señora que encabezó la escritura del libro, el análisis del libro Los Límites del Crecimiento, yo me la encontré en 1994 en Costa Rica, y ella decía lo siguiente, Donella Meadows: continuar, y digo más adelante que no era socialista esta señora, era simplemente una pensadora. Decía, continuar, cito, continuar con la presente estructura de la economía y sistemas sociales del mundo nos llevará a un futuro deseable, mejor dicho, no nos llevará a un futuro deseable. No cerrará la brecha entre ricos y pobres, no hará nuestro ambiente más limpio y no terminará con la guerra y el conflicto. Son las estructuras actuales las que crean la brecha entre ricos y pobres. Los problemas ambientales, las guerras. Solo la reestructuración solucionará esos problemas. Y yo digo que Donella Meadows no era socialista ni nada parecido, ni de izquierda. Simplemente era una pensadora lúcida que entendía cuál era el derrotero de la humanidad y cuál era el desenlace si se continuaba así. Llegó el siglo XXI y esas ideas siguen vigentes. El siglo XXI ya va por su segunda década, mejor dicho, su tercera década, y siguen vigentes esos problemas: desigualdad, destrucción del medio ambiente, inequidades, hambre, miseria, guerras, porque las guerras solo alimentan al poder, a los poderosos, a la maquinaria de la guerra, a la maquinaria militar, a los consorcios que producen armas. Para eso sirve la guerra. La conciencia de la necesidad de un modelo de desarrollo de carácter integral y holístico, capaz de superar la presente crisis social, humana y medioambiental del actual sistema, comenzó entonces con esos planteamientos y desembocó en un libro que se llamó, un informe que se llamó Nuestro Futuro Común, de la ONU, encabezado por la primera ministra noruega, Gro Brundtland. Entonces, por eso se le llamó el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común. Allí se trató de recoger, de sintetizar todos los planteamientos que se estaban dando sobre el desarrollo llamado sostenible, y se crearon muchísimas corrientes de eso. A veces se cree que la visión del desarrollo sostenible es una sola. No lo es, hay muchas visiones. Yo en mi tesis doctoral analicé varias, las que existían en ese momento, y había una orientada a la conservación, había otra economicista sustentada por los neoliberales, había otra neomarxista por los marxistas, había otra ecologista llamada ecología profunda, sustentada por una señora que creo que murió, Vandana Shiva, de la India. No sé si murió ya, pero excelente, brillante. ¿Cuál era el problema de estas corrientes todas? Que tenían su sesgo, porque ni la visión económica del desarrollo, que era desarrollar la economía, no parar el desarrollo de la economía, porque de ahí venía el progreso social, o la otra, que era la ecología profunda, que planteaba que había que conservar las especies, que había que conservar los ecosistemas, ignorando que el ser humano vive en medio de los ecosistemas, que el ser humano vive de eso, y que si no tiene conciencia de que hay que conservarlo, no importa cuántas prédicas tengamos sobre la conservación de los ecosistemas, el ser humano va a seguir destruyendo, Entonces hay que elevar la conciencia, hay que integrar
el aspecto social a la corriente, al pensamiento del desarrollo sostenible. Bien, interesante porque antes de los límites del crecimiento, de ese libro, de ese movimiento, y yo lo destaco porque fue brillante, una señora escribió un libro que se llama La Primavera Silenciosa, Rachel Carson. ¿Y por qué escribió ella ese libro? ¿Y por qué le quiso investigar sobre eso? Porque de repente comenzaron a descubrir que ya no había trinos, ya no había canto de pájaros en los jardines, en los campos, estaban disminuyendo de manera acelerada. Comenzaron a investigar, comenzaron a ver animales muertos, insectos, reptiles y todo. ¿Qué era? El auge de la Revolución Verde, lo que se llamó la Revolución Verde, introducción de los agroquímicos para crecer, para que la agricultura pudiera supuestamente alimentar a más personas. La Revolución Verde con los agroquímicos como centro, incluyendo el DDT que fue para combatir la malaria. Creo que al autor que hizo la fórmula del DDT le dieron, no sé si fue el premio Nobel, pero fue muy aplaudido por eso. Y es verdad, el DDT para combatir la malaria fue un salto gigantesco. Eso estaba matando millones de personas en el mundo. Pero bien, fíjense entonces cómo las soluciones que se quedan meramente en el plano económico dañan el resto. Por eso es que esa visión es necesaria, esa visión amplia. Bien, de ahí entonces surge esta concepción que desembocó en eso que se llamó el desarrollo sostenible. ¿Dónde estamos ahora? Que veo que no lleve de eso. No es sostenible hablar mucho. Siempre me llamó la atención, yo soy muy crítico, no se lleven de mí. Siempre me llamó la atención esto de traer los estudiantes a las aulas. Si realmente eso deja algo, es mejor que no hacer. Yo creo que es mejor, porque algo se le debe quedar, ¿verdad? A alguno le queda. A alguno le queda algo. ¿Se puede hacer preguntas en el interior? Yo quiero preguntarle. Yo creo que no, yo voy a ir cerrando, porque yo creo que como lo voy exponiendo, sin tener que leer mi ponencia, sino dándole la consistencia a mi discurso, de manera que se vaya entendiendo lo que voy planteando, me da lugar a ir ya cerrando, ¿no? Entonces, el aspecto ético de esta corriente y del mismo desarrollo tecnológico, que es el aspecto que me ha quedado, ha ido dibujándose a través de mi exposición, pero necesito focalizarlo más. Hasta hace relativamente poco tiempo, habían varias corrientes éticas que trataban de la relación persona a persona. No hagas el mal, no dañes al otro, no dañes al vecino, no dañes esto. Es decir, era una relación de persona a persona. La tecnología no alcanzaba para hacer un impacto que dañara el futuro distante, como dice Hans Jonas. Es la tecnología ya en su fase contemporánea que crea un desarrollo de tal dimensión capaz de comprometer no solo el presente, sino el futuro, capaz de dañar el futuro distante, de penetrar en el tejido social y quedarse allí por mucho tiempo, en términos de contaminación ambiental, en términos de destrucción como las armas nucleares, en términos de devastación de la cultura. Todo esto, por ejemplo, fíjense bien, una presa hidroeléctrica, yo estudié ese tema en algún momento, el impacto me refiero, no la parte técnica.
presa hidroeléctrica o represa, como le quieran llamar, es un aporte al desarrollo tremendo. Nos da energía, permite tierras para riego, permite muchísimos avances. Pero, ¿qué resulta? Que muchas veces en esos sitios donde se va a hacer una presa quedan sepultadas comunidades enteras. Allí queda la cultura completamente sumergida. Los cementerios, los yacimientos arqueológicos, todo queda sumergido en una gran área, una gran extensión. Y a eso no le prestan atención generalmente. Precisamente por esa visión focalizada en que tenemos que producir energía y no importa que ahí se diga que hay yacimientos arqueológicos. Eso no da de comer, eso no da energía. ¿Para qué sirve eso? Oiga, yo no voy a explicar cuando alguien se exprese que para qué sirve eso cuando necesitamos una presa hidroeléctrica, porque necesitamos energía. La cuestión es que hay países incluso, y yo estudié el tema a propósito de Costa Rica, que tienen comunidades indígenas todavía vivas. Y se iba a hacer una presa que iba a inundar todo el territorio de varias comunidades indígenas. Y ellos se plantaron y lograron que no se construyera esa gran represa que iba a sepultar las comunidades indígenas y toda su historia. Los iban a reasentar, iban a dar tierra, no importa. El tema es que ustedes van a tener tierra. Pero para el indígena, para esa cultura, el tema de la tierra no es simplemente un pedazo de tierra donde producir. Ellos están ligados a la tierra. Ellos son parte de la tierra y de todo el entorno y de toda la flora y fauna de allí. Ellos están sembrados allí porque allí siembran sus muertos. Y eso es importante para ellos. Y cuando usted los saca de allí, los moviliza y los relocaliza, usted los está reduciendo a la nada, usted los está matando, porque ellos no son separables como individuos de su entorno, de su cultura, ¿no? Entonces a veces se pierde de vista eso, muchas veces. Por lo menos en Costa Rica estos lograron que no hicieran la presa y no se ha hecho. Hasta ahora no se ha hecho. Hasta que aparezca alguien que diga esto va como quiera, y porque eso es desarrollo, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que el desarrollo tiene que ir combinado con esa conservación, con esa protección de la riqueza, tanto cultural como social, como natural. Entonces, ¿de qué hablamos? Que esas corrientes éticas eran corrientes que trataban el tema de la ética de persona a persona, la relación de persona a persona. El gran desarrollo de la tecnología nos lleva a un desafío de esas corrientes éticas. Nos ha traído un gran desafío a esas corrientes éticas. Por tanto, ya no basta con que yo no haga el mal, y haga el bien a una persona. No importa que yo respete al vecino. Se necesita responsabilidad. Se necesita asumir el tema del desarrollo tecnológico con responsabilidad. Y aquí viene la cuestión que se está planteando ahora, muchas, del desarrollo tecnológico. Tanto el tema del espacio, que lo están contaminando con chatarras, que lo están militarizando, pero también el tema del desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial. El desarrollo de la clonación, por ejemplo. La fertilización in vitro. Todos estos temas obligan no a prohibir, sino a tratarlos con cautela, con responsabilidad. Y eso implica ver los diferentes impactos que puede tener esa tecnología, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural, como en lo natural, etc. Es decir, no se trata simplemente de privilegiar un ámbito y decir eso va porque la economía lo quiere, o eso va porque necesitamos ser un país turístico. No, ver eso. Ahora, lo que menos tienen los gobiernos es actitud, vocación sistémica. Lo que menos tienen. Cada quien quiere hacer lo suyo y a veces usted ve que un ministerio no se comunica con otro, no tienen comunicación.
hasta en las instituciones, nuestra UAS. Yo lo vi claramente en mi investigación, en mi última investigación sobre el capital intelectual. Cada uno hace lo suyo. La escuela hace lo suyo, la cátedra hace lo suyo, la biblioteca hace lo suyo, el archivo hace lo suyo, investigaciones hace lo suyo, la docencia hace lo suyo. Cuando usted pregunta, bueno, ¿y cómo se articulan para alcanzar los fines que se propone la universidad? ¿Qué me está hablando usted? Yo hago lo mío, yo hago mi parte, el otro que haga su parte. Bueno, eso no es fácil, integrarse para lograr objetivos comunes, objetivos institucionales, y mucho menos a nivel del Estado. Entonces yo digo que la responsabilidad perdón, constituye el sustrato ético de esa posmodernidad, de la modernidad y de la posmodernidad sobre todo. No me gusta, yo no uso esos términos de posmodernidad, cosa no uso. Dice porque lo dije, ¿no? Y que todavía no creo que eso está bien sustentado, no porque no tenga validez en algunos momentos, porque no creo en la subjetividad absoluta, no creo en la objetividad absoluta, entonces no me voy a incorporar al uso de ese vocabulario que todavía no lo veo muy consolidado, que hay que sustentar más. No digo que no estoy en contra, pero entonces hay que incorporar la responsabilidad, digo, porque eso nos obliga a la cautela, eso nos obliga a asumir, eso nos obliga a empoderar, eso nos obliga a responder por los daños, por los impactos positivos o negativos que se causa a la realidad, tanto cultural, social, humana como natural. Nos obliga. ¿Y por qué el ser humano tiene que ser responsable? Porque es el único que transforma el ambiente de manera consciente. Los otros transforman, no es que no transformen el ambiente. Usted quiere ver más depredación en algunas especies que las cabras, por ejemplo. Sí, depredan el ambiente, es verdad. Pero la naturaleza tiene respuesta a eso. A lo que el ser humano, a la destrucción del ser humano, ya la naturaleza, para eso la naturaleza ya no tiene respuesta. Ya no tiene respuesta, el ser humano ha sofocado la capacidad, y es lo que plantean los ecologistas profundos, la corriente ecologista. Ya la naturaleza no tiene respuesta para la gran profundidad del impacto que está causando el ser humano con su desarrollo tecnológico y científico. No tiene respuesta. Es decir, se ha sofocado la capacidad de regeneración, de resiliencia, como se le quiera llamar, de la naturaleza. La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema de volver a su estado anterior después de una deformación, de una fuerza que lo presiona, ¿no? Con el impacto de los humanos no hay posibilidad de que la naturaleza y los ecosistemas vuelvan a su estado anterior. Ya, eso no es posible. Por tanto, ¿qué se requiere? Se requiere la lucidez humana, se requiere la razón humana para fijarse entonces en que cada desarrollo que sea de una dimensión muy profunda que pueda afectar esa capacidad regenerativa de los sistemas naturales y de los sociales y culturales también, porque como veíamos, también los sistemas culturales se resienten y pueden ser de manera destruidos en forma irreversible. Entonces, para no destruir la naturaleza y los ecosistemas y los sistemas sociales y culturales de manera irreversible, hay que asumir ese desarrollo con responsabilidad. Y la responsabilidad implica eso, responder, rendir cuenta. Rendir cuenta, no simplemente decir, no, es que yo lo hice y yo no sabía. Entonces ahí viene el tema de la información, ahí viene el tema de que hay que auxiliarse de la ciencia, pero también del conocimiento tradicional, porque muchas veces la ciencia no tiene respuesta a
situaciones en donde hay que emplear las experiencias y el conocimiento y el saber tradicional. La cuestión de combinar también ese conocimiento. Entonces, ese es el sustrato ético de la tecnología para la presente era. Y lo mismo va para la inteligencia artificial. Lo mismo va. Yo no soy antitecnólogo, lo saben mis estudiantes de filosofía de la tecnología. No soy antitecnólogo. Lo que soy es crítico del desarrollo tecnológico, de la innovación. Lo que soy es crítico. Lo que entiendo es que hay que ser responsable con el desarrollo tecnológico. Lo que entiendo es que hay que ver todas las aristas del desarrollo tecnológico. Lo que hay que ver es que la tecnología, esa misma que nos libera de muchos esfuerzos, que nos libera de una serie de trabajos pesados, de esfuerzos pesados, también nos puede alienar, también nos puede someter. Entonces sí, la inteligencia artificial es un tema nuevo y todo, hay una parafernalia, una gran cosa. Yo no creo que hay que oponerse. Todas las tecnologías disruptivas provocan miedos, provocan cierto temor en la gente. No es casual, eso no está pasando con solamente la inteligencia artificial. Eso pasó con el periódico, eso pasó con la fotografía, eso pasó con muchísimas. Cuando uno ve la historia de la tecnología, del desarrollo tecnológico y científico, uno se da cuenta que en mayor o menor medida eso se da. En los años 80, yo recojo aquí esa temática, ya cuando yo hacía mi maestría en transferencia de tecnología y filosofía de la tecnología con Carl Mitcham, ya con él, y a él yo le presenté inicialmente ese trabajo, se planteaba el tema de la privacidad a propósito del desarrollo de las tecnologías digitales, a propósito de la información, de la informatización, y yo lo trato acá. Es decir, vamos a perder la privacidad. La tecnología va a entrar a nuestras casas, va a hacer irrupción y no vamos a tener ninguna privacidad. En ese tiempo se hablaba del videoteléfono. No existía el celular, pero lo que la gente se imaginaba es qué va a pasar cuando en el teléfono doméstico haya una pantalla y el teléfono automáticamente se abra y hay un niño allí y ve cosas del otro lado, ¿verdad? De George Orwell fue la culpa. Bueno, el caso es que eso causó muchísimo miedo y lo causó también la computadora, todas las tecnologías disruptivas provocan esos miedos, infundados o no, pero los provocan. ¿Qué hay que hacer? Yo no digo que no pueda ser cierto, que haya algunos, que sean todos infundados esos temores. Lo que hay que hacer es ver cuáles son los cuidados, cuál es la precaución que hay que tener con esto y también no sobredimensionar los famosos avances y las famosas virtudes de ningún desarrollo tecnológico, porque en fin de cuentas, y con esto concluyo, la tecnología es la respuesta de la inteligencia humana para solucionar sus problemas. Eso lo sabe lo que es. Eso es una definición general filosófica. Es la respuesta práctica que da la inteligencia humana a la solución de sus problemas prácticos. Y eso va a ser siempre la tecnología. La tecnología no es abstracción, la tecnología la tecnología siempre es concreta, para resolver problemas concretos. A diferencia de la ciencia, que es una parte para teorizar, para hacer teorías fundamentales que fundamentan cierto cuerpo de conocimiento. La tecnología es para solucionar problemas. Y si surge la inteligencia artificial es para resolver problemas. Y si surgió la computadora es para resolver problemas. Fíjense bien, síganle el hilo a toda tecnología. Fundados o infundados. Es decir, a veces el problema es inducido. El problema es creado. Y ahí sí hay una perversión. El problema es creado. Muchas veces. Y hay que tener cuidado con eso. Dejarle al mercado ciertos desarrollos porque sencillamente los desarrollos tecnológicos tienen que ser abiertos, tienen que ser democráticos. Bueno, yo tengo muchas dudas sobre esto porque pienso que está el tema del impacto social.
Y fíjense, la tónica de desarrollar la sociedad, desarrollar la tecnología solamente para ganar dinero, como emprendimiento solamente, deja de lado el beneficio social de la tecnología. Y eso sobre todo si se lo dejamos al mercado. Por eso es que abogo porque aún en los marcos del capitalismo haya una fuerte inmiscuición del Estado en representación de la sociedad, una fuerte inmiscuición, no caprichosa, sino con sentido, con profundidad, donde es que el Estado va a intervenir, por qué hay áreas estratégicas donde el Estado tiene que intervenir, qué es lo que va a lograr con esa intervención del Estado a favor de la sociedad, de sectores de la sociedad. Entonces eso tiene que estar claro. Lo más que yo aspiro en un sistema capitalista, que no es mi sistema, mi visión de desarrollo del mundo, de la humanidad, es por lo menos que se logre un poco de beneficio social, que se logre paliar temas como la vivienda, la salud, la educación, etcétera, y eso solo lo va a hacer el Estado, no lo puede hacer el mercado, jamás. Bien, jóvenes, yo con esto concluyo. Gracias a mis profesores, mis colegas, por invitarme. Gracias a ustedes por estar aquí.